compartir, ¿eh? Sí, sí. Vamos a mostrar el video y después volvemos a compartir. Espera que ponemos para compartir entonces el video. Acá. Ya, vamos a ver ahora el pensamiento. Vamos a ver un pensamiento que está normal. Don Héctor, cuénteme, ¿qué está pensando hacer a futuro? Bueno, yo quiero que, digamos, hacer realidad el hecho de que pueda construir mi casa en el campo, que es como lo ideal para mí, en ese sentido. Y ya estamos trabajando en eso con mi señora para poder materializar esa idea que es como lo más importante para nosotros, cuando tener nuestra casa, pero en el campo. Sí, es una idea súper buena para nosotros. Ahí dedicarnos un poco a las cosas del campo, que sean más relajadas, en fin. Eso. Qué bueno. Excelente. ¿Y eso piensa hacerlo a cuánto plazo? No, yo creo que en un año, 2 años más, ya va a tener todo listo para poder ir a vivir al campo, porque es como lo que siempre hemos anhelado como pareja, en el fondo, estar en el campo. Bueno. Tener posibilidad de tener los perros, los animales que queramos, en fin, dedicarnos un poco a la vida de eso. Esa es la idea, claro. Bien, ahí estamos. Bueno, buenísimo. Ahí vemos entonces la pequeña parte que le quería mostrar, donde la persona, a ver, no hay una manera especial de preguntar este tipo de cosas. Vieron que no es un cuestionario esto, no está todo estipulado lo que uno le tiene que preguntar a la persona. Uno lo que hace es seguir un poquito también lo que te van contando y en función de eso hacer hablar a la otra persona. En este caso, le siguió preguntando, siguió profundizando acerca de los proyectos que tenía, porque fue algo que le surgió al paciente. Sí, la siempre pregunta, bueno, ¿y usted cómo anda? A ver, cuénteme un poco. ¿Usted qué se dedica? ¿Usted qué hace? Dejarlo hablar para ver el desarrollo del pensamiento en este caso, ¿sí? Ahí tenemos de vuelta el power, perfecto. Entonces, no es que una valoración se hace siguiendo una lista de preguntas que uno tiene que saberse de memoria y demás. Lo que uno tiene que saberse, digamos, es acerca de qué tiene que obtener información. Y para eso le sirve, como habíamos dicho, la Filmina 2, donde dice todas las áreas, y esta regla mnemotécnica como para ir acordándose de qué tienen que obtener información, ¿sí? Es sencillo, una de esas cosas es conciencia, el aspecto físico, el aspecto psíquico, todo lo que veníamos mencionando antes, ¿sí? La memoria, la atención. Mientras le preguntas a la persona de qué piensa o cuáles son sus proyectos, como en este caso, también estás viendo cómo se desempeña a nivel lingüístico, estás viendo cómo va hablando, ¿sí? Así que no es que tenés que hacer alguna pregunta especial para evaluar el lenguaje, otra pregunta especial para hablar el pensamiento. Va saliendo todo de la misma entrevista, ¿sí? O sea que uno tiene más o menos su propio ritmo. Es muy importante para que esto no sea un cuestionario raro, establecer una relación con la persona, explicarle quiénes somos, por qué lo estamos evaluando, ¿sí? Y no darle tantos indicadores de dónde estamos hasta que le hayamos dicho, por lo menos, le hayamos preguntado, perdón, acerca de su orientación, ¿sí? Acerca de, bueno, ¿y usted por qué está acá? ¿Sí? Explicarle un poquito, bueno, yo me llamo tanto, vamos a sentarnos acá, y yo le voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo se siente usted? A ver, cuéntame, ¿por qué viene? ¿Sí? Como para que la persona, en todo caso, entienda qué estás haciendo. Y no de golpe caerle a alguien con, a ver, te voy a decir 3 palabras, respóndemelas después de un ratito, porque te va a decir, pero ¿y vos quién sos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso puede afectar mucho la valoración. Y esto no es una lista de preguntas, no es un cuestionario, no hay un estándar. Cada uno se las va arreglando para seguir el hilo de lo que la persona cuenta y a través de eso obtener información. Es importante obtener información entonces que me permita completar todas estas áreas que habíamos mencionado antes, ¿sí? Seguimos entonces, vamos allá, como dicen los gallegos. A ver, tenemos ahora para evaluar sensopercepción, ¿sí? Sensopercepción estaba en el video que ustedes tenían como tarea, que van a tener como tarea. Sensopercepción hace referencia a lo que nos va a interesar a nosotros, es lo que son alucinaciones. ¿Sí? Para que cierro la cámara, que si no
Me robo espacio. Alucinaciones. ¿Sí? Las alucinaciones pueden ser por cualquiera de los canales sensoriales. Las más típicas son las acústicas, verbales, o sea que escuchar voces, y ver cosas. ¿Sí? Pero ¿qué significa alucinación en primera instancia? Significa estas cosas que estamos viendo acá, que son tres definiciones. Percepción sensorial, por un lado, ¿sí? Sin estímulo real y sin conciencia de irrealidad. Esto significa que es alguna percepción sensorial. Yo escucho, yo huelo, yo siento el gusto, yo veo, yo siento a nivel de la piel algo, es decir, por alguno de los 5 canales sensoriales, los 5 sentidos, alguno de ellos está alterado. ¿Cómo? Se presenta una estimulación, o una percepción, mejor dicho, perdón, una percepción sin un estímulo real. O sea, yo estoy viendo algo que nadie más puede ver, por ejemplo. Esto significa que no hay ningún estímulo real que estoy viendo yo y los demás no pueden ver porque, no sé, eh, no están sentados en la misma perspectiva que yo. ¿Sí? No, yo estoy viendo algo que no está en la realidad. No hay ningún estímulo en la realidad que yo esté malinterpretando. Simplemente veo algo que los demás no ven. Eso es una alucinación, pero no alcanza con eso. Para hablar de alucinación, propiamente dicho, también tiene que ser sin conciencia de irrealidad. Y esto significa que por más de que vos le expliques a la persona que él está viendo algo que ahí no está, que no existe, que nadie más lo ve, esa persona no tiene conciencia de que es irreal. Para esa persona sigue siendo real. O sea que no tiene sentido explicarle demasiado acerca de que eso que está viendo ahí no es real. ¿Sí? Esa es la clave. Percibir algo a través de un canal sensorial sin un estímulo real, es decir, no hay nada en el mundo que vos estés interpretando erróneamente, sino que no hay nada ahí, ¿sí? Y sin conciencia de realidad, por más de que vos le quieras explicar que eso no existe. Supónganse el caso de escuchar ruidos o de escuchar voces, ¿sí? ¿Por qué no se llama escuchar voces? Todos podemos escuchar voces a menos que seamos hipoacúsicos, ¿se entiende? Eh, Se trata de que esas voces las escucha solamente el paciente. No es que está escuchando un murmullo en la habitación de al lado y piensa que dijeron su nombre y se equivocó, como a cualquiera le podría llegar a pasar, sino que realmente está escuchando su nombre que viene de la habitación de al lado. En la habitación de al lado, supónganse, no hay nadie. Bien, eso sería sin estímulo real. Y sin conciencia de realidad, que no se da cuenta que eso no es real. Para él es absolutamente real y no tiene sentido convencerlo de lo contrario, última vez que lo digo. La definición de delirio, que vamos a ver más adelante, se relaciona íntimamente con esto que acabamos de decir. Así que si entienden esta, ya tienen un pie, digamos, dentro de lo que es la comprensión de lo que es un delirio. No sucede solo caso de trastornos mentales, puede suceder en el contexto de una migraña, de un dolor fuerte de cabeza, no puede ver cosas, puede escuchar cosas también. En el contexto específico de un ataque epiléptico también podría llegar a suceder, no siempre, pero puede suceder. Ante la acción de fármacos, de drogas, por ejemplo, la más típica es la morfina, entre otras, ¿sí? Pueden generarse alucinaciones. Y las otras son las psicóticas. Las psicóticas, que vamos a ver más adelante cuando vean esquizofrenia, lo van a ver largo y tendido a esto. Yo ahora les voy adelantando un poquito nomás, que suelen ser aquellas en donde la persona ve y escucha algo que lo amenaza, habla mal de él, dice que le van a hacer un daño. Sí, dicen que es una persona horrible y que nadie lo quiere. Dicen cosas feas, cosas perjuiciosas se llaman. Por favor, no confundan prejuicio con perjuicio. Perjuicio es daño. ¿Sí? O sea, voces que amenazan con perseguirlo, con hacerle algún daño, algún mal, o decir que ya hablar mal del paciente es hacer algún daño, porque lo estás, en ese caso, lo estás difamando, por ejemplo, ¿no? Esas voces, en el caso de psicosis, ahí sí suelen ser un indicador generalmente claro de una patología psicótica, en donde las alucinaciones son de perjuicio y autorreferidas, es decir, se refieren a la persona. Generalmente las alucinaciones, las voces, las visiones que tienen se refieren a él y le quieren hacer un daño a él, a esa persona, ¿sí? No tanto para con los demás. Es generalmente lo que sucede, ¿sí? Bueno, dicho esto entonces, vamos a la siguiente filmina que dice: las alucinaciones pueden ir por cualquiera de estos canales que habíamos dicho, los 5 sentidos, o por más de uno. La más típica
es la auditiva, es decir, escuchar. Si uno puede escuchar ruidos, lo cual sería una alucinación de tipo acústica, o escuchar voces. Eso ya es acústico verbal. O una o la otra, o las dos juntas. También pueden ser ruidos y pueden ser también voces. Normalmente esos ruidos a veces son medio que no se pueden describir, ¿no? Y a veces dicen que están rayando las paredes y tratan de entenderlo como son las ratas que están tratando de rayar las paredes. O las escucho caminar por ahí, por ejemplo, ¿no? Pero son ruidos a veces indescriptibles. Y otras veces son voces, o las dos cosas. Otra más típica también son las visuales, ver cosas. El caso del ejemplo que ustedes tenían subido, escuchaba que alguien, por empezar, lo veía, que a las 10 de la noche se paraba en la puerta, era un tipo, y, ¿cómo se llama? También lo escuchaba decir cosas, ¿cierto? Lo veía y lo escuchaba, así que son acústicos, verbales y visuales, por ejemplo, ¿sí? Estamos grabando esto, ¿no? Sí, estamos grabando, genial. Uy. Eh, Después pueden haber olfativas, se pueden sentir aromas, se pueden sentir sabores, gustos, o senestésicas, que sería a nivel de la piel, por ejemplo. También es típico en casos de alcoholismo severo, sentir que hay bichos que te caminan por el brazo, y no necesariamente verlos, sino sentirlos en el brazo, ¿se entiende? Y estas alucinaciones generalmente las traducen como hay bichos que me están comiendo el brazo, por ejemplo. Para que se den una idea, la clave es que cualquiera de los 5 sentidos se puede alterar. Bien. Y puede ser más de uno, puede ser auditivas, visuales, pueden ser olfativas y senestésicas, ¿por qué no? ¿Sí? Lo más común son auditivas y visuales. Genial. Distinto es, a ver, hoy a la mañana decíamos un ejemplo, pero una vez me salió mal el ejemplo porque yo decía, ¿cuántos de ustedes habrán viajado por la ruta? El típico ejemplo, ¿no? En un día soleado y al final de la ruta parece que hay agua. ¿Les pasó eso alguna vez? Sí, profe. Sí, sí, profe. O no sé, ir mirando la rueda del auto que pasa por el lado tuyo, el camión, y ver que la rueda gira para atrás. Y vos sabés que está Como que girando va en para sentido adelante. contrario, ¿no, profe? Claro. Bueno, ¿qué pasa con eso? Eso no es una alucinación, porque no cumple los criterios que habíamos dicho antes. Permítame que vuelva a la filmina anterior. Esa es una percepción sensorial, ¿sí? Pero, hay un estímulo real. La rueda existe, está ahí. La ruta está ahí. Pasa que uno la percibe mal. Uno percibe alteradas las cosas, ¿sí? Porque es una ilusión óptica en este caso. Pero si yo le explico a la persona, che, fíjate que en realidad no hay agua, mirá que hace media hora que estamos yendo con ese rumbo y al final el agua no está nunca, ¿cómo es la cosa? Y vos decís, no, si tenés razón, el calor brilla y el sol hace parecer que hay agua. Le podés explicar, es distinto, porque ahí, si bien uno no entiende el fenómeno hasta que se lo explican, o no puede dejar de verlo por más de que se lo expliquen. Si a mí me explican eso, yo sigo viendo igual el agua al final del camino. Si veo la rueda, igual gira para atrás. Por me explique lo que me quieras explicar, yo no puedo evitarlo. Pero entiendo que eso no es real, que la rueda no está yendo para atrás y el mundo cambió las reglas físicas de golpe. Así que no hay conciencia, perdón, de que eso es irreal. Me siguen, ¿sí? Y estímulo real hubo, solo que yo lo interpreto mal, porque bueno, mis ojos me engañan, es así. Distinto es cuando yo estoy percibiendo algo y no hay nada ahí. ¿Bien? Bueno, suponiendo que no hay confusiones con ese término, seguimos. ¿Cómo se traduce en historia clínica lo que vimos recién? ¿Qué van a poder leer ustedes el día de mañana? Dice, por ejemplo, ¿no? El sujeto presenta alteraciones sensoperceptivas acústico-verbales. ¿Sí? ¿Eso qué significaría entonces? Que escucha y siente hablar, o sea, algo que no existe, un estímulo que no corresponde. Perfecto. Siente hablar, justamente, pues son acústico-verbales. Exactamente. Escucha palabras, voces, entiende lo que le dicen. También se puede encontrar con el que al momento de la entrevista el sujeto presenta alteraciones sensoperceptivas acústicas. Y eso es que escucha, no necesariamente voces, pero escucha cosas que nadie más escucha y de la cual no se puede convencer de lo contrario.
uno no anda probando si al paciente lo puede convencer de lo contrario. En realidad, cuando uno se acostumbra a escuchar este tipo de cosas, ya enseguida sabe que es una alucinación, ¿sí? Pero no pretendo eso de ustedes en la primera clase, sino más adelante. Por ejemplo, también puede aparecer que el sujeto niega a presentar alteraciones sensoperceptivas al momento de la entrevista, ¿sí? Sin embargo, no se descarta, supónganse, ¿no? A ver, en el caso que ustedes tienen, el sujeto en ese momento no está alucinando, no está escuchando voces. Así que uno dice, mira, al momento de la entrevista no presenta alteraciones sensoperceptivas, ¿no? Me está contando que en otro momento vio cosas y escuchó cosas. Entonces yo pongo, al momento no se observan, sin embargo no se descartan. Sí, o sin embargo refiere a haberlas tenido, por ejemplo. Pero ahora, en el momento exacto de la entrevista, no. Y es importante, porque ustedes tienen que diferenciar. No es lo mismo atender a un paciente que está alucinado que no lo está. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? A eso se refiere. Perdón, no escuché lo que dijiste, es todo cortado. ¿Cómo? Se refiere a la parte que da el video, que él comenta que viene un hombre y le habla. Que no es en Claro, el momento de la entrevista. exactamente, exactamente. No es justo en este momento. Uno no puede ponerlo en la valoración del momento actual, pero en todo caso puede decir, miren, sin embargo no se descarta, cosa que el siguiente que agarre tu valoración y la lea o que agarre la historia clínica y dice, bueno, no estaba alucinado, ok, pero no se descarta, o sea, lo ha tenido alucinaciones. ¿Sí? Bien, repasemos un poquitín más. Bueno, esto es más de lo mismo. Acá está el ejemplo que les decía, del sin embargo no se descartan, ¿sí? Leo la parte subrayada nada más, que es la parte que vimos hasta ahora. Al examen, el paciente se encuentra vigil, tranquilo, globalmente orientado. ¿Sí? Me faltó el orientado acá. Acá me faltó orientado. Alineado, aseado, colabora en la entrevista, colaborador activo, euproséxico, amnésico, y después dice, niega alteraciones de la sensopercepción. Supongan que no las reconoce, ¿no? Que no me dice, no, 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 yo alucinaciones nada. Yo escucho que me habla por teléfono un hombre que dice cosas horribles de mí, pero no, 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 yo no, alucinar nada, ¿eh? Entonces uno dice, niega alteraciones de la sensopercepción. Yo no tengo muchas pruebas de que realmente sea un delirio, capaz que tiene razón, ¿sí? Pero en todo caso puedo poner, sin embargo, no se descartan también, ¿sí? Por ejemplo, como ya lo dijimos antes. Fenómeno. Vamos con lo que vieron en el videito, en el último que les mostré recién, ¿sí? Pensamiento. No tengo forma de saber lo que piensa una persona hasta que no hable con ella y le pregunte un poco, ¿sí? Y también tengo que confiar en lo que me dice la persona. Entonces, cuando la haga hablar, digamos, durante la entrevista, insisto, no hay preguntas estipuladas, no hay preguntas específicas, uno hace hablar a la persona que le cuente un poco de su vida, ¿sí? Cuénteme usted a qué se dedica, por ejemplo. O cuénteme cómo es su familia, en qué anda últimamente. Uno va a evaluar tres cosas. Por un lado el curso, por otro lado el ritmo y por otro lado el contenido. Esto es básicamente, en criollo, es qué piensa y cómo piensa. O cómo piensa y qué piensa, ¿sí? Vamos con un curso. Curso de pensamiento. El curso de pensamiento es la capacidad que tiene una persona de seguir la idea directriz en la charla. Esto es la capacidad que tiene una persona de seguir el tema principal del cual estamos hablando en la entrevista de valoración, ¿sí? Uno normalmente se va por las ramas cuando habla, ¿sí? Imagínense una señora en la panadería, en la esquina, le preguntan dónde para tal colectivo, le dice, ay, mi nieto se toma tal colectivo, capaz que lo encuentre, porque mi nieto se dedica a tal cosa, ¿no? Sí, bueno, pero ¿dónde para? Sí, no, para acá en la esquina. Qué bueno, vaya. ¿Sí? La gente se va por las ramas cuando vos le preguntás cosas, eso es bastante típico. Ahora, distinto es cuando la persona no puede volver siquiera a la idea directriz, ¿sí? Que cada vez que le preguntas algo, en realidad se termina yendo por las ramas, todas y cada una de las veces. Lo tenés que estar trayendo todo el tiempo al tema de la entrevista. ¿Sí? O al tema de lo que vos le preguntaste. Vos le preguntaste dónde trabaja, no qué hace el nieto. Si te responde dónde trabaja, qué sé yo, pero te termina hablando de cualquier otra cosa. Te la tenés que traer constantemente al tema principal de lo que vos le preguntaste, y esto es marcado, es decir, es significativo durante toda la entrevista. Uno puede hablar ya de curso de pensamiento disgregado, que sería dificultad para conservar la idea directriz, o sea, el tema principal de lo que le hayas preguntado, o el tema principal de toda la entrevista, ¿sí? Insisto,
normalmente hay fluctuaciones. Así como había fluctuaciones normales en el caso de la atención y en el caso de la memoria, también hay fluctuaciones normales en lo que uno puede hacer para sostener el tema principal de la charla. Bien. Sean tolerantes con esto, insisto, cuando sea muy marcado, muy significativo toda la entrevista, uno está autorizado a decir, bueno, sí, realmente en la alteración el curso estaría disgregado, ¿sí? Se puede disgregar tanto al punto que sea incoherente. Un grado máximo de disgregación, o sea, que le preguntás algo y realmente no tenés idea porque te respondió cualquier otra cosa que quiso y no tiene coherencia lo que dice, ahí ya podemos hablar de curso incoherente de pensamiento. Bien, entonces, nos interesa el curso, cómo se apega a la idea directriz, es decir, ¿qué tan coherente es la conversación que estoy manteniendo con la persona de mi entrevista? Después, el ritmo del pensamiento. Voy a empezar por el del medio. Eupsíquico. ¿Sí? Esto sería conservado, sin particularidades, o mejor dicho, con las fluctuaciones normales. ¿Sí? Y al principio de la entrevista todavía no hay demasiada confianza con la persona, le estás haciendo preguntas de rutina, que quizás sos la quinta persona que le pregunta lo mismo, y te dice, sí, vivo con tal, ajá, sí, me dedico a esto, ajá, sí, lo otro. Y por ahí en un momento terminan hablando de algo que le gusta mucho, o de su problema, ¿sí? O de lo que lo trajo, digamos, a consulta, supónganse en una guardia, y ahí la persona se acelera un poco, ¿no? Y dice, no, bueno, yo vine acá porque me pasó esto, fíjate con mi familia, que me perdí el trabajo, que... Bueno, y se enganchó y empezó a hablar un poco más rápido, ¿no? Eso también es normal. Porque el tema que le interesa más te lo dijo más con más ánimo, más rápido, asoció mejor, ¿sí? Se explayó más. Bueno, eso también es normal. Bien. Ahora, cuando es muy marcado que durante toda la entrevista, ¿sí? Está asociando múltiples ideas, me voy a fuga de ideas, asociación múltiple de ideas, ¿sí? El pensamiento parece saltar de un tema al otro bruscamente, alejándose del tema original. Imagínense que ustedes estuviesen, en vez de hablando con una persona, que estuviesen viendo 3 noticieros al mismo tiempo, a todo lo que da. ¿Sí? Estarían viendo 3 noticias distintas al mismo tiempo. Eso sería ya lo contrario de eupsíquico. Que yo no puse taquipsíquico a propósito, pero la verdad que ustedes lo entenderían mejor si ponemos taquipsíquico. Pasa que en la jerga común, en las historias clínicas, se usa fuga de ideas, no taquipsíquico, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eupsíquico, bradipsíquico, y lo que va para arriba sería taquipsíquico. Lo ponemos fuga de ideas nosotros, ¿sí? Si ponen taquipsíquico el día de mañana nadie se va a ofender, está todo bien. Pero normalmente es fuga de ideas. Después les explico por qué, pero en fin. Es una persona que te está contando 3 historias al mismo tiempo más o menos, y te cuesta a vos seguirle el hilo de lo que está contando. ¿Sí? No al revés, no le cuesta a la persona seguirte el hilo a vos, sino que a vos te cuesta seguírselo porque te está contando 3 cosas distintas que no entendés nada de lo que te está queriendo decir y lo vas a tener que frenar y decirle, no, para. Me estabas contando al principio esto, terminá de decirme esto, ¿no? Y le va a costar un montón que esa persona realmente permanezca contándole una sola cosa al mismo tiempo. Normalmente hablan fuerte, normalmente hablan rapidísimo y normalmente es toda la entrevista. De hecho, cuando alguien presenta francamente fuga de ideas, la presenta durante un par de días. A menos que sea medicado, ¿no? Que también es una posibilidad. Eso es característico y se llama así porque es característico de un cuadro que se llama manía, que tiene que ver con bipolaridad, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos trastorno del estado de ánimo. Pero bueno, mi deber es mostrarles que evaluamos el ritmo de pensamiento y que el ritmo de pensamiento también se puede alterar en la frecuencia, perdón, en la cantidad, o sea, asocia un montón de ideas, fuga de ideas, asocian a la cantidad de ideas normal, digamos, con las fluctuaciones comunes, eupsíquico. Y si le cuesta, o sea, si parece que la estás remando en dulce de leche cuando te habla y no te puede terminar de responder una pregunta, y está tratando de encontrar las palabras y no se acuerda, y no sigue, no sabe, y se pierde, eso ya sería asociaciones de ideas enlentecidas. Tiene que ser muy marcado y la única forma que tengo de notar esto es con una de dos. O cuando me habla o cuando escribe. ¿Sí? Pero más que nada nosotros vamos a hacer una valoración hablando. Así que se va a notar hablando. Bien. Por ende, si está alterado el ritmo de pensamiento, también está alterado el lenguaje, que ahora les muestro. ¿Me siguen con esto? ¿Es intuitivo? Sí, profe, igual. Sí, profe. En el ejemplo que les mostré, por último, el de recién, el discurso era eupsíquico.
era normopsíquico, ¿sí? Y contaba sus proyectos, que se quiere ir a vivir al campo, ¿se acuerdan? Y lo contaba normal, digamos, con las fluctuaciones normales, o sea, no había nada realmente muy marcado ni muy significativo. Bien. Buenísimo. El contenido del pensamiento, para esto es lo más fácil, ¿no? El qué piensa, ¿no? Ya vimos el cómo piensa, ¿no? Piensa rápido, conserva la idea directriz, genial. ¿Cómo piensa? Perdón. ¿Qué piensa? Ahí está, perdón. ¿Qué tipo de ideas refiere? ¿Sí? Ideas delirantes, hay delirio. Ahora les muestro qué es delirio, ¿sí? Pero podría haber ideas delirantes, podría haber ideación suicida, o de muerte, o de querer hacerse daño, de querer hacer daño a alguien más, por ejemplo. O podría haber un sinfín de ideas, sí, que no nos importa tanto exactamente qué refiere, sino en todo caso ponemos sin particularidades, ¿sí? A lo sumo refiere problemática familiar o algo por el estilo. Bien, nunca ponemos exactamente qué nos dice un paciente en una historia clínica, porque no queremos relevar el secreto profesional. No es cuestión de chusmear, digamos, ¿no? En una historia clínica. Ahora les muestro qué es ideación delirante, pero primero sepan que el qué piensa es o sin particularidades, o delirante, o suicida, o heteroagresivo, o etc. Bien. Bien, ¿qué es ideación delirante? ¿Qué hora es? 5 y 6. Estamos bien, perfecto. Ideación delirante. Ya vimos la definición de alucinación. ¿Se acuerdan que era percepción sin estímulo real, sin conciencia y realidad? ¿Sí? Es muy similar a lo que pasa con el delirio. La ideación delirante también es una ideación tendenciosa que es irreductible a cualquier argumentación lógica. Es lo mismo que decir que sea irreductible a que sea irreal, sin conciencia y realidad. La persona, por más de que vos le quieras explicar que en realidad tiene una idea delirante, no te va a entender. A lo sumo se va a enojar o te va a tratar a vos con desconfianza, ¿sí? No es compartida por los demás, ¿sí? Es tendenciosa, es decir, es imposible de remover. Todo el tiempo trata de interpretar casi todo en función de su delirio. Si piensan que lo están persiguiendo y que alguien le quiere hacer mal, puede llegar al punto de creer que hasta vos también le querés hacer mal, sobre todo si le preguntas demasiado y si lo querés convencer de lo contrario. ¿Bien? Es muy fácil notar una ideación delirante cuando la ideación se basa sobre algo totalmente imposible. ¿Bien? Si yo tuviese una idea en la que yo sé que a mí me llama por teléfono el presidente de la República y yo no tengo ningún cargo político ni nada por el estilo, ¿sí? Y me llama y me dice a mí, y no es mi amigo, supongan, ¿no? Y me dice cosas y me dice cosas feas. Es fácil notar que es una ideación delirante porque es inverosímil, es muy poco probable. Ahora, también sucede que hay de ideas delirantes que son recontra probables, recontra verosímiles y que cuesta muchísimo notar que son delirantes, ¿sí? Por ahí en una primera entrevista a veces uno no se puede dar cuenta. Si viene alguien y te dice que lo está persiguiendo la policía, ¿no? Y que la policía lo quiere meter preso, le quiere hacer una causa. Bueno, ¿sabes si es cierto? No porque esté en una guardia psiquiátrica necesariamente eso es mentira y porque ya está medicado vos ya sabés que eso es mentira. Sí, ponele que sea probable, pero también le puede pasar. Esta mañana me decían, no, bueno, yo una vez trabajé con una paciente delirante, ella, sí, obvio, y decía que le pegaban las enfermeras, ¿no? Y está la posibilidad de que, por más de que sea delirante y que se imagine que la gente le quiere hacer un daño y le pegue, también podría ser que en realidad también le peguen. Podrían ser las dos cosas. Entonces es muy difícil notar a veces cuando las ideas son delirantes y cuando no. A veces lleva tiempo y uno lo nota por alguna contradicción grave, por una cuestión irreal, etcétera, ¿sí? Es fácil cuando alguien viene y te dice, no, pasa que yo soy el enviado de Jesús. Y bueno, es poco probable que lo sea, ¿sí? Pero no siempre sucede así. Bien. No hay tanto un método para notar esto. Lo más probable es que uno sepa y entrene su oído a escuchar algunas contradicciones, algunas temáticas típicas. Por eso, las temáticas típicas que les muestro acá pueden ayudarlos en todo caso. La típica es la de perjuicio y persecución, ¿sí? Que básicamente es que te hagan daño y que te estén persiguiendo. Que es lo que se conoce como ideación delirante paranoica, por ejemplo. Que también vamos a ver más adelante. ¿No? El sujeto tiene la certeza de que alguien lo persigue, sabe que alguien lo persigue, ¿sí? Y te cuenta que alguien lo está persiguiendo en serio. ¿Bien? Y no se le puede convencer de lo contrario.
Bien, yo más que convencerlo de que haga lo contrario, de lo contrario, digo, mejor evaluaría un poco más. En realidad haría preguntas para que la persona hable un poco más y me cuente un poco más. A ver, contame quién es y cómo es, ¿sí? Para que amplíe la información, no tanto para convencerla de lo contrario. O de grandeza, ¿no? Creer tendenciosamente que tiene poderes, superpoderes o poderes sobrenaturales, ¿sí? O que es grandioso, que es Einstein, por ejemplo. Bien. ¿Me siguen hasta acá entonces? ¿Alguien había levantado una mano? ¿Puede ser? Sí, yo, profe, disculpe. Ujú. Tengo una duda. En esto de idea delirante, puede ser fabulación, por ejemplo, ayer me fui a la luna, que te diga un paciente, por ejemplo, que empiece a inventar cosas. Ya no sería fabulación. Y otra cosa, la persona no es dueña de lo que está inventando, así que es que no es un invento, digamos, ¿no? Lo mismo, ¿por qué digo que se parece a alucinación? Cuando yo estoy alucinando algo, yo no es que quiero alucinar algo, sino me estaría imaginando algo, ¿sí? Lo mismo, cuando tengo una idea delirante no es que yo estoy teniendo el control de la idea, porque si no, en todo caso me está armando un cuento y me está mintiendo. ¿Bien? Ah, La listo. idea Muchas delirante gracias. aparece y toma a la persona. Esa es la clave de que sea delirante, ¿sí? El sujeto Profe, tiene la certeza de, por ejemplo, lo persigue, pero no es que te quiere mentir a vos para decirte que lo persigue la policía y en realidad es mentira y él lo sabe. Sí, pero ¿cómo sabes cuándo es alucinación o cuándo es delirio? no lo puedes saber así nomás. Si es inverosímil, como lo de, por ejemplo, ayer me fui a la luna, bueno, entonces uno puede saber, porque eso es muy poco probable, a menos que seas un astronauta. Sí, pero a veces uno no lo sabe del todo. Bien. Profe, Ujú. está teniendo una alucinación y al verse, esa alucinación es ella misma, ¿qué, cómo sería? ¿Un espejo? Me suena que estás haciendo una pregunta de algo que le pasó a alguien puntualmente. Hay que tomar con pinzas eso. Sí, sí, a mi amiga. Ella decía que veía una bruja, pero se veía al espejo y era ella misma y ella me decía que la bruja le hablaba cosas malas de ella. Yo le había dicho que tuvo una crisis y ella es bipolar. Y bueno, Ujú. y pasó por todas las cosas que me está diciendo usted. Escuchaba voces, se ponía violenta, hablaba muy rápido y hablaba de cualquier cosa. Y Bueno, era, eso es un buen ejemplo de lo que sería manía, y en caso de manía se dan este tipo de alucinaciones, sean delirios, ¿sí? Pueden escuchar voces y demás, y se da esto que decíamos de fuga de ideas, y otro que vamos a ver que es hiperbulia. ¿Sí? Es un buen ejemplo. Pasa que si vos lo viste, lo reconoces lejos de las 5 cuadras, ¿eh? Ahora, si no lo viste nunca, es difícil de imaginarlo, muy difícil de imaginarlo, sí, cómo es realmente. también manifestaba que le dolía el cuerpo y se rascaba todo el tiempo. Y también lo que decía usted, lo que es sensorial. Ujú. Ella manifestaba todo el tiempo que le dolía el cuerpo y caminaba súper despacio. No sé por qué, pero decía, sentía eso. Claro, y probablemente estuviese en ese caso alucinando, sí. Es relativamente fácil. Un médico lo primero que haría es darle un ibuprofeno, ¿no? Y seguramente no le va a hacer ningún efecto, pero ninguno. Y en todo caso cede con medicación psiquiátrica. Así que también es notorio de esa forma. En fin, cuando uno no sabe si es una ideación delirante y la persona refiere que le están persiguiendo, y bueno, uno pone ideas de persecución. ¿Para qué poner delirante? ¿No? Sin embargo, no se descarta. Ahí está, uno se escuda siempre con ese, ¿no? Es como, mira, el paciente refiere que lo están persiguiendo. Yo no sé si delira o no, la verdad que es medio difícil saber. Sin embargo, no se descarta, punto, porque me parece sospechoso. Generalmente no vienen solo los síntomas delirantes, vienen con algo más y uno termina captándolos. Pero no seamos injustos con ustedes, todavía no han visto los diagnósticos, eso para más adelante. Ahí ya van a notar que, cuáles son los demás síntomas que pueden aparecer. Bien. Se puede deber a un sinfín de causas. El efecto del consumo de drogas o de psicofármacos también puede generar delirios, también puede generar alucinaciones. Sí, la morfina, habíamos dicho, es una de las que lo puede hacer. Eh, Así que esto no es indicador necesario de algún diagnóstico en particular. Puede estar en contexto, ¿no? Otro hasta por intoxicación, por alta fiebre, una persona puede delirar. Si una persona tiene hipertermia, enseguida puede entrar a delirar, por ejemplo. Pero cede enseguida cuando bajas la temperatura. Bien.
Bueno, estas son las ideas típicas, ¿no? Persecución, grandeza o místico, ¿sí? Pensar que es elegido de Dios, etcétera. Celo típico por celos, erotomaníaco, como lo dice ahí, pensar que hay una persona que está enamorada de ella, pero una cosa es que vos te confundas, ¿sí? Que pienses que alguien te corresponde, y la otra es que certeza delirante de por medio, no haya manera de convencerte de lo contrario, ¿sí? Porque no obedece la argumentación lógica. Bien. Hay una película que se llama, ¿cómo era? Loca de amor, no sé si la habrán visto, con la actriz de Amélie. Ella tiene un delirio realmente erotomaníaco y piensa que hay un psiquiatra que la ama, y el psiquiatra le dice que no la quiere, y ella, en vez de entender, o sea, no puede reducirlo a la argumentación lógica, dice, ah, claro, me dijo eso para que su mujer no se entere, pero en realidad él secretamente sigue enamorado de mí, y así sucesivamente, y no hay manera. No hay manera de que lo entienda de otra forma, ¿sí? Llega a hacer cosas muy osadas por culpa de esa ideación delirante. El delirio puede condicionar o no el comportamiento, ¿sí? Eso significa que la persona puede actuar o no en consecuencia. Pero bueno, en fin, no nos metamos tanto detalle con eso, ¿sí? ¿Sí? Un ejemplo del delirio de grandeza, o sea, o sea, que es millonario, o sea, que el sujeto cree que es millonario. ¿Qué se refiere? ¿A que se cree millonario de que puede pagar todo y se endeuda? No sé, no entiendo un ejemplo. ¿Eso sería? Un delirio de grandeza es pensar que, no sé, que vos sos un gran... Depende, a ver, no es que necesariamente tiene que ser. O Si sos sea, millonario y tenés un que una delirio, sería genial. O sea, qué bueno pensar toda tu vida que sos millonario, ¿no? Después te das cuenta que no, pero es genial eso. por ahí que llegue a la entrevista y que te diga, sí, yo vine en un Ferrari que está ahí parado en la puerta, algo así sería, como que Y la eso persona... ya sería medio fantasiosa la cosa, porque él te tendría que estar dibujando el Ferrari. A ver, delirio de grandeza es pensar que vos estás destinado a triunfar, por ejemplo, ¿no? No se me ocurre en este momento justo, no tengo un paciente en mente. Se me ocurren delirios místicos. Enseguida yo ya pienso, no, yo soy el elegido por Dios, pero eso ya es un delirio místico, también de grandeza, pero un delirio místico. Profe, o que soy un superhéroe, por ejemplo. Bueno, va por ese lado, sí, sí, ¿por qué no? Puede ser. Puede ser, ¿por qué no? Sentirse como un superhéroe. Por ahí no necesariamente te dice, hola, yo soy Batman. ¿Sí? Sino te dice, no, no, yo soy una persona que yo soy increíble, soy una máquina, no puedo parar, soy un genio, me da todo bien en la vida. No necesariamente tiene que imaginarse un Ferrari o imaginarse Ah, sí, ser un entiendo, millonario, ¿eh? entiendo. Como decir, Sí, sí. yo me la recreo, sería, hablando en castellano, ¿no? Claro, claro, sí, entiendo. Porque ya lo del Ferrari por ahí me suena muy inverosímil y uno dice, no, pero este sería un delirio distinto. En fin. A mí me sale más fácil el místico porque sería, no, yo soy elegido por Jesucristo para llevar a este país a la independencia, por ejemplo, ¿no? Y el país ya es independiente, por ejemplo. O cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuántos delirios de grandeza hay en políticos hoy en día? Pero no nos metamos con eso porque no son delirios realmente, son en todo caso ideas fijas. Eh, Insisto, la cuestión es que es irreductible a la lógica, ¿sí? Bueno. Ejemplos en historia clínica de lo que vimos recién de contenido de pensamiento. Por ejemplo, contenido de pensamiento conservado, ¿sí? O sin particularidades, que es lo mismo. Presenta ideas de perjuicio. ¿Sí? Suponete que no puedas saber si realmente está delirante la persona, pero dice que alguien le está haciendo un daño, que alguien lo está persiguiendo. Bueno, presenta ideas de perjuicio. ¿Sí? Por ahí no ponemos la palabra delirante y se soluciona el problema. O presenta ideación delirante con temática persecutoria. Ahí yo ya sé que es delirante la cuestión, entonces pongo con temática persecutoria. ¿Bien? Presenta ideas persecutorias, etc. Se registra contenido de pensamiento alterado por ideación delirante de grandeza, se podría llegar a decir, en el caso que dijimos recién. Son ejemplos de cómo lo pueden llegar a encontrar, ¿no? Por ahí lo más importante de todo es si uno encuentra la palabra delirante. Bien. Bueno, juicio. Este es un poco de los más complejos, lo que suele más... O sea, para mí es muy fácil de explicarlo, ¿no? Pero después se termina prestando a muchas confusiones porque uno lo confunde con la conciencia. No tiene nada que ver con conciencia. Conciencia, imagínense Glasgow, ¿sí? Siempre Glasgow, ¿qué tan alerta está el paciente? Esto es juicio, es otra cosa. Es la capacidad que tiene un paciente de hacer
para valorar realmente la realidad, ¿no? O sea, si la persona presenta un delirio o una alucinación, de una el juicio ya está desviado, está alterado, ¿sí? Porque justamente eso condiciona su capacidad de valorar la realidad, porque vos no le podés explicar que es irreal lo que escucha o lo que está delirando. Entonces, eso desvía el juicio, se dice. Bien. Desviado, ya habíamos dicho, una parte del juicio está condicionada por la ideación delirante. Cuando una persona está delirante no es que no entiende cuánto es 2 más 2, lo sabe perfectamente, ¿sí? También sabe dónde se toma el colectivo para llegar al trabajo, no hay ningún problema con eso. Bien. Así que lo que está desviado en este caso es el juicio en relación al delirio, el juicio en relación a la alucinación también, ¿sí? Pero no es que es totalmente incoherente. Acá estamos hablando de que el juicio está desviado, su capacidad de discernir lo que es real y lo que no lo es, y desde que delira o alucina está alterado, o sea, desviado. Si no está conservado, sencillamente. Normalmente cuando está conservado el juicio no ponemos nada, ¿sí? Pero cuando hay alucinaciones y delirio uno pone juicio desviado. Pero si no hubiera alucinación y delirio, no tiene sentido poner el juicio. Uno pone, ¿para qué poner el juicio conservado? Se presume en todo caso que tiene juicio conservado, ¿sí? Juicio suspendido, debilitado o insuficiente. Suspendido va de la mano con esta gente que está obnubilada, con el que está totalmente indiferente y no te responde absolutamente nada de nada, pero nada. Entonces vos no podés decir si la persona está alucinada o no lo está, si está delirando o no lo está. Tampoco podés saber nada de esa persona que, si bien no está dormida, digamos, está despierta, está alerta, no hace de cuenta que vos no estás ahí, es totalmente indiferente, ¿sí? Es un negativismo pasivo, como habíamos dicho al principio de la clase. Uno puede decir, bueno, el juicio está suspendido, la verdad que no tengo suficiente información. Bien. Podría ser también en casos de letargia, ¿sí? Pero pasa que si yo pongo letárgico en la valoración, y obvio, el juicio está suspendido, ¿cómo voy a andar averiguando más datos de esta persona? ¿Me siguen con esto? No produce juicio alguno sobre la realidad debido a, por ejemplo, profunda alteración del nivel de conciencia. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, bajo efectos alcohólicos muy fuertes, te puedo decir que el juicio lo tiene suspendido, mientras dure el efecto alcohólico al menos. ¿Sí? Pero estamos hablando ya de rozando el borde del coma alcohólico. Otra cosa es que sea juicio debilitado o insuficiente. ¿Sí? Insuficiente hace referencia a, por ejemplo, lo que antes se entendía como retraso madurativo o retraso del desarrollo o retraso mental. Antes se hablaba así, ¿sí? Ahora hablamos de trastorno generalizado del desarrollo, por ejemplo. En ese caso se dice que el juicio es insuficiente, ¿bien? Y el juicio debilitado es diferente que el insuficiente en el sentido de que la persona por una ACV o por presentar una demencia, por ejemplo Alzheimer, se le debilita el juicio. Vieron que hay gente con Alzheimer que puede delirar, que puede alucinar, ¿sí? Con demencias. Entonces se dice juicio debilitado en este caso, ¿sí? Bueno. Un delirio de grandeza podría ser Hitler, por ejemplo, que se creía destinado a salvar a Alemania, etc. No está mal eso que dice Anabel acá. Sí, tal cual. Puede ser algo así. No hay pruebas de que Hitler realmente delirase, porque uno puede tener este tipo de ideas sin delirar tranquilamente, pero bueno, ya no está para preguntárselo, ¿no? Uno podría suponer que un estilo de ideación así es delirante. Bueno, esta aclaración ya la hicimos. El juicio es diferente de la conciencia, diferente de la conciencia de padecimiento. En el patrón número 1 que habían visto con el profe Alexis, veían cómo era el mantenimiento de la salud, ¿no? Y veían si la persona tenía conciencia o no de lo que le estaba pasando. Que no es lo mismo necesariamente eso que el juicio. El juicio tiene que ver con esto. Lo que lo puede desviar es el delirio de la alucinación, o a lo sumo lo puede debilitar el tema de la demencia, o ser insuficiente en el caso de un trastorno generalizado del desarrollo. Y siempre que fuera el caso, ¿no? Puede haber un trastorno generalizado del desarrollo donde no esté alterado. Pero eso ya es hilar muy fino. ¿Bien? En este ejemplo, que dice en ejemplo de historia clínica, presenta pensamiento de curso y ritmo conservado,
Es decir, se apega a la idea de la entrevista, a la idea principal. El ritmo, es decir, la velocidad con la que asocia es normal, no hay nada raro. Pero el contenido es delirante persecutorio. Bien, entonces por culpa de ese contenido delirante persecutorio, fíjense que no tiene alucinaciones, pero sí delirio, uno dice juicio desviado. Solo por eso. ¿Sí? Más bien exclusivamente por eso. Y sin conciencia de padecimiento. ¿Bien? Lo cual es coherente, porque si no se da cuenta que está delirando, entonces obviamente no tiene conciencia de padecimiento. Sí, perdón. ¿Alguien habló por ahí o ya estoy escuchando voces? No, profe, seguro está escuchando voces. Bueno, ahora ven por qué no se dice escuchar voces, ¿sí? Se dice alucinaciones o alteraciones sensoperceptivas. Voces, escuchamos todos. Ver cosas, las vemos todos, ¿sí? Buenísimo. Puf, afectividad. Hasta yo estoy cansado, chicos. Pero vamos que terminamos, ¿eh? Vamos que es una pavada y lo siguiente, la actividad, les va a servir a ustedes para terminar de entender esto, ¿sí? Yo sé que todo el término de memoria no se lo van a acordar nunca, y menos en una sola clase. Cuando los pongan en práctica, en lo que sigue de toda la materia la van a poner en práctica, sobre todo cuando veamos los demás diagnósticos, van a terminar de aprender y de acomodar todos estos términos que ahora sé que son un montón y sé que son muy nuevos, ¿sí? La actividad que tengo para ustedes está pensada para que en base a ese video puedan hacer ustedes su valoración, pero la van a hacer con un multiple choice. Entonces es más fácil ya tener servidas algunas de las opciones más probables, y sobre todo porque pueden pausar y volver a ver el video y estar más tranquilos y tener el apunte con ustedes al lado, tener este power al lado y probar. En todo caso, cuando terminan de hacer cada una de las dos partes del cuestionario, les va a decir cómo respondieron, si respondieron bien o mal y cuál era la respuesta correcta, ¿sí? Así que ustedes van a poder medir su propio desempeño después. Por eso prefiero darle rosca a esto de explicárselos, ¿sí? A ejemplificárselos para que ustedes después puedan ser más autónomos con ver cuánto realmente aprendieron y cuánto tendrán que repasar en todo caso. Además, esta es una de las cosas que si no lo ves en un ejemplo se complica un montón. Por eso tanto énfasis en los videos que les mostré. Bueno. Cambiando el tema, hablamos de afectividad. Afectividad se dice timia, o sea, la raíz de memoria era amnesia, de atención era prosexia. Bueno, para afectividad usamos timia, ¿sí? Hay muchas formas en las que la afectividad de una persona se puede mostrar alterada o normal. ¿Sí? A nivel cualitativo se puede decir que la timia puede ser, por ejemplo, displacentera. Esto es simplemente decir que está experimentando una emoción que le es displacentera. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza o la angustia, ¿sí? Esas son emociones que son, en este caso, vividas por la persona de una forma displacentera, ¿sí? No es llorando de alegría, sino está realmente triste. Entonces se dice timia, afectividad displacentera. No habla de cuán triste está. Por eso dice no resalta el aspecto cuantitativo, sino solo la cualidad. ¿Bien? También puede suceder que haya cambios bruscos en la afectividad de la persona. Por ejemplo, que esté muy tranquilo y de golpe se enoje y empiece a los gritos a revolear cosas. ¿Sí? O que está triste, está muy triste y de golpe se pone a reírse, se mata de risa, ¿sí? Y no fue una simple risita mientras estás llorando, ¿sí? Sino que es un cambio brusco y muy notorio, muy intenso. ¿Bien? O al contrario, está muy feliz, viene riéndose, hablando re fuerte y de golpe, plac, sin ninguna razón aparente, se pone a llorar fuertísimo y no la podés consolar con nada. Eso sería una labilidad afectiva. Recuerden que son cosas bien, pero bien marcadas, ¿sí? Todos tenemos cierto cambio de humor a lo largo del día, eso es normal. Si me dicen algo que me ofende, me voy a enojar, pero eso es común. Una cosa que me decía algo que me ofende y yo empiezo las piñas. ¿Mm? Y que después me pongo triste, después me pongo feliz. Eso sería la habilidad afectiva, como cambios bruscos, ¿sí? Yo acá puse el ejemplo, tranquilidad, euforia, tristeza, irascibilidad sería como enojarse fácil y así. Esto, la parte cualitativa. Vamos con la cantidad, que sería lo siguiente. Ahí volvemos con los prefijos viejos y conocidos. A esta altura me imagino que le van a gustar más los términos que tienen prefijos que los que no los tienen. ¿Sí? Una cosa sería hipertimia, eutimia o hipotimia,
¿sí? Que es un sinónimo de aplanamiento afectivo. Recuerden la A. ¿Sí? Eutimia. Vamos a arrancar por lo normal. Eutimia sería sin particularidades. Esto es, otra vez, fluctuaciones normales. Siempre que hablamos de normalidad sabemos que hay un margen para fluctuar, un margen para ir cambiando un poquitito. ¿Sí? La expresión emocional de una persona va variando a lo largo de la entrevista. ¿Sí? Al principio capaz que se muestra un poquitito más retraído, después se anima un poco más y parece súper sociable, etc. Esas son variaciones normales, comunes y corrientes, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes se juntan con amigos, por ejemplo, en algún momento se empiezan a reír las carcajadas y en otro momento no, y así. Eso es normal, ¿bien? Distinto es cuando es muy marcado y está a lo largo de toda la entrevista presente, ¿bien? Otra cosa, el error que van a cometer siempre, aunque yo les explique que no lo cometan, es tristeza no tiene nada que ver con hipotimia, ¿sí? Estar triste, aunque uno diga que está bajoneado, no tiene nada que ver con hipotimia, porque hipotimia es expresión afectiva disminuida. Si yo estoy llorando y yo estoy triste, ¿sí? Y se puede observar esto, yo lo que estoy haciendo es expresar una emoción, estoy expresando tristeza. A lo sumo se puede decir timia desplacentera, ¿sí? Pero no es que porque estoy llorando es hipotimia y porque estoy feliz es hipertimia. En absoluto es así. Yo me refiero a la cantidad de afecto que expresa una persona. Cuando una persona está inexpresiva, como una tabla, como un mármol, está frío, como se dice, ¿sí? Ahí podemos hablar de hipotimia o de aplanamiento afectivo. ¿Bien? En casos de esquizofrenia, en casos de algunos consumos de fármacos, suele presentarse que la persona te cuenta algo terrible, por ejemplo, que se murió no sé quién, ¿sí? Y en realidad la cara no le cambia, la cara parece que te está contando una receta para hacer fideo, no sé. ¿Me siguen? Profe, Sí, entonces hipotimia no demuestra emociones. exactamente. Exactamente. No demuestra nada. Ni felicidad, ni tristeza, ni enojo, ni nada. Todo le da lo mismo, por decirlo así. Aunque te diga, no, yo estoy bien, yo estoy muy feliz, pero la cara no se enteró de eso. El tono con el que te lo cuenta no se enteró de eso. O sea, como que es un tono monótono, una cara monótona, te cuenta algo feliz, algo triste, le haya pasado esto, aquello, lo otro. Y te dice, no sabes lo que me pasó. Ahí yo le puse expresión, perdón. Soy malo actuando. Pero te cuenta lo que te cuente, la expresión no cambia. Eso se llama hipotimia o aplanamiento. Y es típico de esquizofrenias. Más adelante lo vamos a ver. Yo se las presento nada más. Eutimia, variaciones normales, e hipertimia. Ahí me viene bien el ejemplo de la compañera que había hablado de esta chica que tenía bipolaridad. La hipertimia va de la mano con la ¿cómo era? Oh, ya me olvidé. Pues no vimos hiperbulia todavía, claro. Falta eso. No dije nada, lo siento. Hipertimia sería como una expresión afectiva súper intensa, súper notoria, totalmente lo opuesto a la hipotimia, ¿sí? La hipertimia puede ser o placentera o displacentera. Si yo estoy muy feliz, es placentera. Si yo estoy como muy enojado y me mantengo así durante toda la entrevista, los gritos y queriendo atacar a alguien, sería hipertimia displacentera en todo caso, ¿sí? Nada, en fin, ustedes tómense esto como la afectividad también se puede alterar. ¿Sí? Depende de qué emoción sientas, si es placentera o si es desplacentera, se altera también en la intensidad, ¿sí? No es lo mismo estar triste que estar terriblemente triste. No es lo mismo estar feliz que estar súper feliz, que te recontra feliz, o sea, se altera en la cantidad. ¿Sí? Es tan sencillo como eso, no se enroscan demasiado con tratar de visualizar todos los conceptos ahora. Por ejemplo, en la entrevista que vimos recién, en la que les mostré yo ahora, la timia estaba totalmente conservada, estaba eutímico. ¿Sí? No es que mostraba mucha expresión afectiva o poca, la normal, la común. Cuando hablaba era expresivo. ¿Sí? Quedan pocas, quedan 4 filminas, las últimas de gracias, así que ya terminamos. Venimos bien de tiempo igual, a mí me gusta esto. Comportamiento, ¿sí? De acuerdo a cómo yo me sienta, también va a condicionar cómo yo me comporte. Si yo estoy muy triste, eso va a afectar a mi comportamiento. Si estoy muy feliz, también. Uno no se comporta de la misma forma según qué emoción siente, ¿sí? Lo mismo, la cantidad de emoción que uno siente, la hipertimia o la hipobulia, también, la hipotimia, perdón, también condicionan cómo yo me comporto. Una persona que está triste,
¿sí? Que está atravesando una timia desplacentera, podría estar, por ejemplo, hipobúlica, ¿sí? Porque en este caso se disminuye el comportamiento motor volitivo. Había un ejemplo que me dijeron esta mañana de una paciente que atravesaba un periodo depresivo muy fuerte, franco, en el que por estar así de triste y de pensar que no valía nada, ni siquiera se levantaba de la cama para ir al baño y se hacía encima. Por ejemplo, ¿no? Este es un caso recontra extremo, pero para que me entiendan, eso sería hipobulia, por ejemplo. Una disminución muy marcada de la cantidad de comportamiento voluntario que tiene una persona, ¿sí? Por ejemplo, se nota mucho en el aseo. Esta persona que le digo yo del ejemplo no se levantaba ni para ir al baño. Obviamente su higiene también se ve afectada, ¿sí? Muchas veces no tienen ganas ni siquiera de levantarse para bañarse, o no se cocinan nada para comer, y están todo el día sentados y tristes, sin moverse de ahí. En casos de depresión por demencia, también suele verse esto, el señor que se queda todo el día mirando por esa ventana, sin moverse, sin alimentarse, sin tomar agua, sin hacer nada, ¿sí? Eso es un caso de hipobulia, por ejemplo. Bien, después veremos si es por depresión, si es por demencia, si es por una medicación, si es por lo que fuera, ¿sí? O si está realmente atravesando un periodo de duelo porque murió alguien, todos son válidos, ¿sí? Insisto. Hipobulia no es sinónimo de patología, es un indicador nada más. Es un observable. Entonces, hipobulia es eso, una disminución franca del comportamiento volitivo de la persona. Se suele notar en la higiene, normalmente, y en la alimentación. Normobulia es lo típico. Un domingo a la tarde me imagino que están con ese bajón y no tienen muchas ganas de hacer cosas. Pero eso es normal, porque el lunes siguiente dentro de todo se levantan y van a estudiar, por ejemplo, ¿sí? Es común. Cuando uno está cansado y bueno, tiene menos ganas de hacer cosas. Pero son fluctuaciones normales. Y la hiperbulia viene de la mano con la hipertimia. Ahora sí puedo decir eso. Esta amiga que me mencionaban recién, que estaba muy feliz, no puede parar de hacer cosas también, por ejemplo. ¿Sí? No puede parar de hablar. Quiere hacer 3 cosas juntas al mismo tiempo. Y eso es característico de lo que después vamos a ver que es manía. Entonces, exacerbación del comportamiento motor, al punto que la persona no se te puede quedar quieta en la silla cuando vos estás haciendo la valoración. ¿Sí? Todo el tiempo se está moviendo, se está queriendo levantarse, se levanta, se sienta, abre la puerta, se vuelve a sentar, se distrae por todo. ¿Sí? Van captando más o menos a lo que me refiero con hiperbulia. Sí, profe. Yo veo que me dicen sí, profe, para que me calle. No. En fin. Se entiende, profe. Este es más fácil, el del comportamiento. Perfecto. A veces está bueno en este caso sí preguntar un poco por la rutina diaria, ¿sí? Si bien a mí me interesa cómo está en el aquí y en el ahora, por ahí me sirve preguntarle en la rutina diaria, ¿y usted qué hace? Y cuénteme, ¿sí? Para poder comparar un poquitito lo que está, cómo viene en lo que sería estos indicadores de comportamiento, ¿no? Yo no lo estoy viendo en su casa no levantándose para ir a bañarse y para comer y para ir al baño. Pero en todo caso le puedo preguntar, ¿sí? Y me sirve para comparar cómo lo estoy viendo yo ahora a cómo estuvo, por ejemplo, en la semana. Pero, insisto, en la valoración no va como estuvo en la semana. En la valoración está como yo lo veo ahora. O sea, en el transcurso de la entrevista. También es posible que presente impulsiones, que sea heteroagresivo o que sea autoagresivo. Después explico este. Entonces, si es autoagresivo, la persona te estaría contando que, por ejemplo, es normobully, es decir, tiene una rutina diaria común y corriente. No está afectado del comportamiento, no está deprimido, nada raro. Sí, pero te dice no, pasa que yo me corto, ¿sí? O yo me muerdo, yo me lastimo, ¿sí? O yo me quemo, no sé, cosas por el estilo. Eso es un comportamiento autoagresivo. Entonces uno pone normobúlico, bien, genial, pero autoagresivo. O presenta autoagresividad. Puede ser que lastime a otros, que golpee a otros, ¿sí? Eso sería heteroagresivo, ¿sí? Pero insisto, tengo que verlo en el momento de la entrevista, ¿sí? Acá ya no valen los antecedentes. En todo caso, los antecedentes, y yo sé que la persona solía cortarse, van lo que vieron de la valoración de enfermería tradicional,
En el legajo, lo que han visto con la profe Verónica, ¿sí? Estamos hablando solo de lo que se ve en el momento, por eso es valoración del estado mental actual. O impulsiones. Si el paciente presenta impulsiones, podría estar tranquilito esperando ahí a que lo atiendan y de golpe se levantó y se metió adentro del office y agarró unas pastillas. Y se las tomó. Así, unas pastillas cualquiera. ¿Sí? De golpe. Eso sería una impulsión. Es como, plaf, de golpe explotó e hizo algo. Eso sería impulsivo. O presenta impulsiones. Esos son más fáciles de notar, ¿no? Y la anedonia es típico de la tristeza, típico de la depresión, perdón. Es incapacidad de experimentar placer o la pérdida de satisfacción en casi todas las actividades que usualmente eran placenteras para la persona. Se nota cuando la gente se retrae del mundo social, cuando ya no le interesa juntarse con sus amigos, cuando, no sé, iba a jugar al fútbol con los amigos, supónganse, y de golpe ya no quiere ir más, ¿sí? O de golpe que, no sé, supónganse que, no sé, va a aprender danza, ¿no? Se me ocurre cualquier pavada y lo abandona, pero no solamente porque perdió el interés y se aburrió de la danza, como cualquiera se puede aburrir, sino como que, bueno, no, sí, ya no me causa ningún placer, y además de eso está muy triste y piensa que no vale nada. Sí, así que este anedonio déjenlo para, no, para otro momento, lo vamos a ver cuando veamos trastorno de estado de ánimo. Bien, este es el más fácil de todos. Vamos a sacarle una duda acá a Anabela, que pregunta si las personas con síndrome de Tourette son autoagresivos. Las personas con síndrome de Tourette lo que tienen son, ¿cómo se dice esto? Tics. Tics y a lo sumo emiten algún insulto después. O sea, es como un tic en el comportamiento que no pueden evitar hacer y es como una especie de ritual que repiten. No necesariamente son agresivos. Sí, no conozco ningún Tourette, por ejemplo, que se muerda la mano. A veces pasa en casos de trastorno del espectro autista muy severo, en donde hay chicos que hasta se lastiman la mano y se hacen un callo en la mano, por ejemplo, o gente que se golpea la cabeza contra la pared. Sí, eso sería autoagresivo. Perdón, sí, autoagresivo. ¿No? Gente que tiene la costumbre de golpear a otros, también a veces se ve heteroagresivo. O simplemente alguien que se enojó en la guardia, que se torna heteroagresivo. ¿Sí? No todo es indicador de patología. Por eso preguntaba, porque el otro día vi un video de una chica que todo el tiempo se lastimaba y que tenía síndrome de Tourette. Y Ah, mira vos. Bueno, nunca vi un Tourette que se lastime a sí mismo. Capaz que soy yo el que no los veo. Pero puede ser. En realidad, ¿qué pasa? Que ahí lo hacen como una cuestión que no pueden evitarlo. Es como una especie de tic. por O eso sea, preguntaba si era ah, válido, porque ellos no lo pueden controlar. No sabía si era válido por eso, porque por ahí va más por el lado de que las personas que se autoagreden no necesariamente tienen que tener un síndrome de Tourette, por ejemplo. Como los claro. que lo padecen, si no los pueden controlar, por ahí pensé que no era válido. No, sí, es válido en ambos casos. A ver, uno siempre pone lo que observa. Si no observa que la persona se autoagrede, ¿sí? En ese caso lo podés consignar más allá del diagnóstico que tenga o que no tenga. Si lo importante es que si está presentando ese comportamiento es interesante, porque ustedes podrían planificar un cuidado de enfermería si saben que la persona es autoagresiva. Imagínate que yo no le pongo y pongo Tourette. ¿No? Y el siguiente que lee la valoración dice, no, bueno, tiene síndrome de Tourette. ¿Sí? O lo que más voy a esperar acá son tics, ¿sí? Comportamientos involuntarios, así como impulsivos, de golpe. Pero si vos ponés que es autoagresivo, bueno, yo podría entonces vigilarlo, tener cuidado que no tenga elementos peligrosos a su alcance, etcétera. Yo en un caso, bueno, en varios casos en realidad, una vez lo vimos en un neuropsiquiátrico que habíamos visitado, a una chica le habían puesto un casco ¿vieron estos que son para hacer boxeo? Estos cascos de pugilismo, para que no se golpeara la cabeza contra la pared, porque no lo podían evitar, en realidad la chica se golpeaba igual, pero tenía un casco que la protegía. Hasta ese punto puede llegar, ¿no? Y siempre es útil saber si la persona se autoagrede o no. Y sobre todo cómo lo hace. Para uno planificar en todo caso con cuidado y una prevención. Bueno, vamos con... Creo que es el último este. A ver si es cierto que es el último. Sí, es el último. Genial. El último, hemos llegado al final. Lo felicito, y con tiempo de sobra. Lenguaje y comunicación. ¿Sí? Va de la mano con, si yo ya le pregunté a la persona dónde está, con quién vive, me contó esto, noté una ideación delirante o no,
¿Sí? Yo ya la escuché hablar. Cuando yo la escucho hablar, ya enseguida sé cómo es su ritmo de habla. Bradilálico es ritmo muy enlentecido. Lo más probable es que vaya de la mano con bradipsiquia, es decir, que le cueste un montón asociar ideas y que parece que estoy hablando con alguien que está como dormido, como que no puede hablarme. Eso sería bradilalia también. Eulalia, dijimos las variaciones normales, y taquilalia, ritmo muy acelerado. Por ende, si presenta fuga de ideas, que está asociándome tres ideas juntas, que parece que yo estoy viendo tres noticieros al mismo tiempo, lo más probable es que también tenga taquilalia, o sea que hable muy rápido, ¿sí? Así como también es probable que tenga hipertimia, que esté súper contenta o súper enojada o que tenga mucha intensidad. ¿Me siguen con eso? Así que normalmente los indicadores van todos de la mano. Y de una sola vista, un solo vistazo, con una sola pregunta, o con escuchar un ratito a la persona, ya te das cuenta de todos los indicadores juntos. Así que no hay que estar haciendo preguntas especiales para cada cosa. Acá hay algunos indicadores también que les menciono, porque vale la pena que vean que hay trastornos que se pueden notar. Ustedes vayan y busquen en la bibliografía, si se los defino uno por uno ahora, uno no se van a acordar y otra va a ser una montaña de palabras. Los más típicos son ecolalia, disartria, dislalia, afasia o neologismo. ¿Sí? La ecolalia es, por ejemplo, hola Juan, ¿cómo estás? Y Juan te dice, hola Juan, ¿cómo estás? Parece que te está haciendo un eco. Y vos le decís, no, Juan, te pregunté a vos. ¿Y Juan qué te dice? Juan, te pregunté a vos. Te repite lo mismo. Eso es como una ecolalia. Y es característico, entonces es llamativo y se llama de esa forma. A veces pasa en trastorno de espectro autista, puede pasar en muchos casos en realidad. También que te podría estar tomando el pelo, ojo con eso. Disartria, cuando habla no se le entiende porque arrastra las palabras. Sí, no es del todo claro. Dislalia va por el mismo lado. Afasia, neologismo. A veces inventa palabras que tienen significados para ellos mismos, nada más. A ver, hoy en la mañana decíamos whatsappear. La típica, ¿no? ¿Qué es whatsappear? Whatsappear no estaba en el diccionario, ahora creo que está. Pero en fin, eso es un neologismo. El tema es que todo el mundo entiende lo que quieres decir cuando decís eso. Mandar un WhatsApp, ¿no? Pero distinto es cuando la persona que te lo está diciendo es la única que entiende qué quiso decir con esa palabra rara. Sí, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero imagínense una palabra que solo tiene significado para la persona que te lo está diciendo. Es como decir, pero eso no está ni en otro idioma, ni en el diccionario, ni lo dice nadie más. ¿Qué significa esto? Y no te puede decir muy bien qué significa. Bien. Eso sería, por ejemplo, una rareza en el lenguaje, sería neologismo. Bueno, si todo sale bien, esta es la última filmina que tengo para ustedes. Ahora vamos a pasar a la actividad. Ustedes podrían entender mucho más de lo que está diciendo esta valoración, de lo que podían entender al principio de todo. Vamos a ver si es cierto. Acá la persona puso al examen, al momento de la entrevista, ¿sí? Más allá de los antecedentes y demás, el paciente se encuentra vigil, nivel de conciencia, angustiado, globalmente orientado, acá sí lo puse. Esto significa que está orientado en tiempo, espacio y en persona. Está bien alineado, está bien aseado, colaborador pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que colabora en la entrevista, pero de forma... ay, no me sale. El entrevistador lo guía. Como monosílabos, con pocas palabras. Exactamente, monosílabos, pocas palabras, muy escueto, él no me quiere decir nada. Bien. Euproséxico. Que puede prestar atención de forma normal, ¿puede ser? Bárbaro, bárbaro, perfecto. Se puede distraer un poquito, pero bueno, enseguida vuelve, es como todo ser humano. Hipomnésico. Que algunas cosas no recuerda, tiene algunas pérdidas de memoria. Supónganse en el caso de que yo le digo estas tres palabras y al rato le vuelvo a preguntar y me recuperó una sola. Y las otras dos nada. Y al mismo tiempo no recuerda bien cómo llegó al hospital, ¿sí? Eso ya sería hipomnésico, perfecto. Anedónico, sé que este es más difícil. Anedónico y presenta tinia displacentera, a ver. Anedónico, profe, ha dado el ejemplo, si no me acuerdo, de esas personas que no quieren hacer nada, que no quieren realizar actividad, ¿puede ser? Sí, viene por ese lado. Eso sería más bien hipobulia, pero bueno, vamos a dejarlo por válido por ahora. Presenta timia displacentera asociado a problemática familiar.
Timia era afectividad, ¿eh? ¿No le da placer estar con la familia? Bien, bien. ¿Y la afectividad cómo sería si es displacentera? Que antes le gustaba y ahora no. Ujú. Y si es displacentera, entonces está del orden de lo feliz, de lo enojado, de lo triste. Angustiado, triste. Angustiado, triste. ¿Por qué no también un poco enojado? Eso es timia displacentera. Pero sí, viene por ese lado. Y creo que Edgardo se refería más bien a anedónico, entonces, que antes le causaba placer y ahora ya como que nada le causa placer, todo le da lo mismo, quiere decir anedónico acá. Ese era el más difícil, sí, lo siento. Y está asociado a problemática familiar, o sea que no es ninguna cuestión delirante ni nada raro. Acá, cuestión familiar, problemática familiar, no nos dice, pero uno se puede imaginar, no sé, divorcio, problema con los hijos, ¿sí? Cualquier cuestión familiar que pueda llegar a ocurrir. O sea que está, dentro de todo está justificado esto, ¿sí? Está asociado a problemática familiar. Lenguaje, ¿Sería sin el partir. origen, profe? ¿Cómo el origen? Lo que dijo recién, que por ese motivo le causa displacer. ¿Cuál O motivo? No estaría entendiendo, pará, relaborámelo un usted poco más. dio ejemplos de divorcios o problemas familiares. El Mm. ejemplo que había dado recién. No recuerdo cómo era la palabra. Claro, asociado, como dice acá en la filmina, asociado a problemática familiar. Sí. En la historia no me pusieron cuál sería la problemática familiar, pero uno puede saber que esa problemática familiar es tan estresante para esta persona que le ocasiona una timia displacentera, es decir, se siente triste, se siente enojado, se siente frustrado, angustiado, y por Ah, culpa de claro. eso ya no siente placer por nada prácticamente, es tan hedónico, es como que Sí, sí, ahí todo entendí. le da lo Muchas mismo, gracias. digamos. Bien, y el lenguaje dice sin particularidades. O sea que en el lenguaje no hay nada que me llame la atención. Si es una persona común y corriente, que no me llama la atención en cuanto a su expresión del lenguaje. Bien. Pensamiento de curso y ritmo conservado. ¿Qué era el curso y qué era el ritmo? El ritmo habla de la velocidad de pensamientos y el curso es que no vaya cambiando, o sea, que tenga una alineación, un lineamiento, digamos, que no vaya cambiando de un pensamiento a otro. Bien, muy bien. Que respete entonces lo que sería el hilo de la conversación. Eh, bien, se puede tener una charla con esta persona. Tiene el lenguaje no alterado y además curso y ritmo están fenómenos. Bien, dice, no despliega ideación delirante, ¿sí? Niega ideas de muerte, o sea que acá le preguntaron, porque fíjense que es una persona que está triste, que está anedónica, que todo le da lo mismo, que tiene una problemática familiar, ¿sí? Pero niega ideas de muerte y niega ideas suicidas, niega ideas autoagresivas o heteroagresivas. Se ve que alguien le preguntó por esto, dijo que no. Y dice, sin embargo, no se descartan. Esto significa que el evaluador, si bien le preguntó a la persona y dice, no, la verdad que me dijo que no, matarse no lo piensa, ¿sí? Dice, sin embargo, no se descartan porque de todas formas, para la persona que lo está evaluando, algún tercer, quinto sentido, sexto sentido le dijo, fíjate que puede ser. Entonces uno, si lee esto en una historia clínica, dice, a ver, ¿a qué se refiere? Niega ideas de muerte, pero no se descartan. Bueno, tengamos cuidado que esta persona no tenga ningún elemento contundente cerca, ¿sí? Porque es posible que piense, en todo caso, en hacerse daño o en hacer daño a los demás, ¿sí? Entonces uno dice, sin embargo, no se descartan, bueno, pauta de alarma, fíjense, planifiquen un cuidado donde esté bien observado el paciente, bien vigilado, por decirlo así, y no tenga elementos que le puedan facilitar hacerse daño, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿eso es por motivo de antecedentes o por el lenguaje no verbal Ningún en el lenguaje momento? verbal ni ningún antecedente. En realidad, lo que está diciendo ahí es que es una persona que está triste, que por lo visto perdió el sentido de su vida porque dice que está anedónico, presenta timidez displacentera asociada a una problemática real, una problemática familiar, y por lo demás que habrá dicho, ahí hay que haber escuchado cuál es la problemática familiar, ¿no? Y por qué pusieron anedónico. Hay que ver si la persona dijo, mi vida ya no tiene más sentido. Entonces uno pone anedónico, etcétera. Sí, pero como no lo sabes y le preguntas, bueno, pero vos pensaste alguna vez, ¿tenés algún plan? No, ninguno. Bueno, pero sin embargo no se descartan, a eso se refiere. Como que con todos estos indicadores sería probable. Pero la verdad es que la persona no lo está Ah, diciendo, está yo bien. prefiero prevenir. En todo caso, ponemos, sin embargo, no se descartan, ¿sí?
Bueno, y la otra es niega alteraciones de la sensopercepción. Es poco probable que una persona así presente alucinaciones, así que si las niega me alcanza. Y dice sueño y orexia conservados. Esto más que nada, sueño y orexia es lo que vieron con Alexis, que es lo de los patrones, ¿sí? El sueño parece que no presenta insomnio, por ejemplo, no hay ninguna alteración. Y orexia es el comportamiento alimentario, por ende, no dice que come más, ni que come menos, ni que no tiene apetito. Parece que están preocupados, ¿sí? Entonces uno puede planificar los cuidados por empezar, teniendo en cuenta sin embargo, no se descartan. Y después no hay mucho más acá para pensarlo, ¿sí? El paciente está orientado, no hace falta orientarlo, conserva su alineación y su aseo, así que en ese caso no hay muchos patrones que puedan encontrar alterados acá, ¿sí? Salvo el patrón, en todo caso, que tiene que ver con el comportamiento volitivo, como habíamos dicho, pero tiene más que ver con esto de planificar una intervención de prevención. Pero no me voy a meter con intervenciones, menos en este momento de la clase, que ya terminamos. Eso será para otro capítulo, ¿sí? Bueno, genial. Gracias, esto les quedó a ustedes subido. No se vayan. Les voy a mostrar cómo se hace la actividad. Pueden aprovechar para preguntar, para bombardear con todas las preguntas que quieran. Sé que muchas de estas cosas las van a terminar comprendiendo más adelante, sobre todo cuando lo pongan en práctica, porque ahora todo muy lindo si lo entendieran, pero hay que ponerlo en práctica, esto no es tan fácil. Y sepan que esto es la unidad 3, no va en el primer parcial, ¿sí? Va para el segundo en todo caso. A ver, les voy a mostrar primero el link, misma actividad. Bien. Les comparto pantalla, es más fácil. Pantalla. Acá tienen entonces ¿cómo se llama esto? El Google Forms, ¿sí? Este Google Forms van a tener la consigna, que es observe el video subido por la cátedra, que es el que yo les mandé por la parte de archivos de acá de Teams. Ese video, fíjense, ¿sí? Ahí están todas las partes alteradas de ese caso que seleccionamos para esto. Ahí va a encontrar un roleplay, una escenificación, una entrevista de evaluación sobre un caso ficticio. Luego de verlo, vuélvanlo a ver si quieren. Realice la evaluación de estado mental actual que corresponde al mismo, seleccionando para ello la respuesta correcta, ¿sí? De multiple choice. Y ahí es cuando ustedes van a elegir acá, ¿no? Tienen varias opciones: vigil, somnoliento, letárgico. Eligen la que a ustedes les parece, ¿sí? La que mejor lo explique. Alineado, asado, tienen estas opciones: prosopografía, aspecto general, el aspecto psíquico. Van a elegir alguna de todas estas, puede ser que ninguna sea correcta. Lo que sí, una sola opción es correcta, no hay dos. Igual el sistema no le va a dejar de elegir dos. La actitud, la orientación, la memoria, la prosex, la sensopercepción. Y como esto está en dos partes, cortamos en sensopercepción. Y acá abajo, dice texto de respuesta larga, por ejemplo, todas las opciones que eligieron como correctas las van a volcar acá en un párrafo. Entonces, así les va a quedar su párrafo de valoración, ¿no? Van a poder hacer la valoración del caso si ustedes eligen todas esas opciones correctas. Vuélquenlas con algunos conectores, ¿no? Van a tener que poner el momento, se observa esto, presenta aquello. Entonces yo voy a poner, no sé, sensopercepción conservada. Se me ocurre, al momento de la entrevista, el paciente presenta sensopercepción conservada. Y presenta, no sé, hipoprosexia. Y después presenta orientado globalmente, ¿no? El paciente se encuentra... Pónganle ustedes los conectores para que tengan sentido las oraciones, ¿sí? Bueno, yo ahora les dejo entonces el link para que ustedes lo puedan hacer con tiempo. Para esto van a tener una semana. No hace falta que lo hagan ahora, sé que mañana hacemos la práctica, así que tienen una semana hasta el viernes que viene, o sea, este viernes no, el otro viernes van a tener abierto el cuestionario. Lo van a poder responder cuando ustedes lo consideren. Al final, cuando terminan de responder el cuestionario, la primera parte le va a dar la puntuación. Y después tienen la segunda parte del cuestionario, que es el mismo caso, solo que la segunda parte, para que lo puedan hacer tranquilos en 2 veces. Van a también tener su puntuación final y van a ver en qué se equivocaron, cuál era la respuesta correcta, ¿sí? Y todo su desempeño. Le va a poner un número, una nota a la aplicación. Eso es para fines estadísticos nuestros. No es que ustedes se sacaron un 4, un 3, un 2, un 10, ¿sí? No va con esa nota, el número que aparece en la aplicación. Sí, vamos a valorar que ustedes participen y que hagan la actividad. Insisto, tómenselo con calma, háganlo al libro abierto, vean tranquilos el libro, vean de vuelta el Power si quieren, y lo van respondiendo en función de ese video. ¿Les parece?
Bueno, profe. Profe, mañana Genial. en la clase, Sí, ¿vamos a hablar todo esto de valoración del paciente o vamos a enfocarnos en la unidad 1 y 2? 1 y 2. Ok, gracias. 1 y 2. Y lleven apuntes. La profe les puso ahí, ¿sí? No pueden llevar el módulo impreso. Lo que tienen que llevar son, en todo caso, sus apuntes hechos a mano para poder trabajar mañana más fácilmente, ¿sí? Llegan todas las indicaciones, que en el primer mensaje de la clase de hoy en el foro están todas las recomendaciones, ¿sí? Cualquier cosa nos pregunta. Bueno, gracias. Dale, profe. Genial. Bueno, terminamos hoy, ya los bombardeé un montonazo, ya en esta media hora. Profe, ¿me Si permite alguien la la quiere hacer palabra? la actividad, genial, ¿sí? ¿Qué? Ah, espere que paramos la grabación. No, si me permite.